entrevista de Nicole Rodríguez. Esta semana tenemos un tema interesantísimo y que algunos analistas en Chile proyectan que nos va a golpear y que tiene que ver con el flagelo, con con el crimen organizado y la venta de fentanilo. En Chile se habla poco del fentanilo, sin embargo, si usted hace la recopilación que yo hice para hacer este programa, cada vez más se reportan más decomisos de esta droga, la llamada droga zombie en nuestro país. Nuestras autoridades, el embajador Perfil, en agosto en Chile hubo uno de los más grandes decomisos de esta droga, más de 1.000 ampollas de fentanilo, eran dos chilenos, un paraguayo, venían desde un camión de importación de carne desde Paraguay. Sin embargo, mirando la información, ya en junio del año 2024 hubo una incautación de 1.195 ampollas de fentanilo que eran de uso farmacéutico por distintos lados. Si usted revisa la información, dice algo está pasando acá, de algo que nosotros en Chile no habíamos escuchado. Mucha imagen de Estados Unidos, San Francisco, estos personajes zombies. ¿De qué se trata cuando estamos hablando de esta nueva droga que irrumpe en el mercado latinoamericano? Bueno, Sara García, quien está ahí en pantalla, y Daniel Mejía, ambos de Inside Crime, cada uno tiene su propio currículum, se los voy a dar. Hicieron una investigación de esas que hace Inside Crime, esta organización que se ha dedicado a investigar el crimen organizado en Latinoamérica, el uso de drogas en Latinoamérica, las transnacionales, en fin, Inside Crime se dedica a esto y Sara García junto a Daniel Mejía hicieron esta gran investigación con respecto al fentanilo. Les voy a dar la bienvenida por primera vez en el programa, ambos desde Colombia, Sara García desde Medellín y Daniel Mejía desde Bogotá. Bienvenidos al programa a ambos. ¿Me escuchan ahí? Muchas gracias. Daniel, Sí, tú nos perfecto. escuchas, ¿cierto? Solo para hacer una, Sí, perfecto. Dime, Sara. solo para hacer una aclaración, nosotros pues venimos como de diferentes backgrounds. Yo soy investigadora de Inside Crime. Daniel es profesor de la Universidad de los Andes acá en Colombia y esta investigación de la que vamos a hablar hoy la hicimos para Brookings Institution en Estados Unidos específicamente. Claro, Inside Crime la publicó. Bueno, Nicole, muchas gracias. Sí, déjame dar los Sí, currículum, Daniel, para que la gente sepa desde dónde viene ustedes que fueron los artífices de esta investigación. Sara, además de ser investigadora de Inside Crime, es historiadora con una maestría en construcción de paz de la Universidad de los Andes en Bogotá. Ha participado en una serie de investigaciones sobre redes criminales, actores criminales, violencia de género en Colombia y el flujo de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas en México. Ella forma parte de Inside Crime, del equipo de Inside Crime desde el año 2020. Y por su parte, Daniel Mejía, que es académico de la Universidad de los Andes en Colombia, es experto en el mercado de drogas y también en seguridad, y ha colaborado con Inside Crime, por ejemplo, en esta investigación. Así que no sé si estuvo bien el currículum de ambos, Daniel, Sara. sí, está perfecto, Nicole, muchas gracias. Bueno, déjenme Sí, dar una... solo para mencionar, esta investigación es de Brookings Institution, Sí, eso ya solo lo para saben. aclarar eso. Así es. Vamos con algunas menciones antes de ir de lleno a la investigación. Las menciones que me permiten estar presente acá con ambos dos y que permite a la entrevista de Nicole Rodríguez existir y existir en verano también. Vamos a comenzar agradeciéndole a Oxibiota, este producto fabuloso que elimina los malos olores. Ahí ustedes lo van a ver. Y Sara y Daniel me preguntarán cómo elimina los malos olores. Hace magia, no, no hace magia, es tecnología. Oxibiota desarrolló un producto en un laboratorio en Estados Unidos y vienen unos sobres con algunos polvos y esos polvos se diluyen en agua y lo que hace esa solución es matar las bacterias que producen el mal olor. El mal olor se produce por las bacterias que descomponen la masa orgánica y lo que hace Oxibiota es matar esas bacterias. ¿Qué saca con abrir las ventanas, echar spray?
Sí, nos está matando las bacterias, así es que es muy fácil de usar. Oxibiota, lo piden www.oxibiota.cl. En verano, muy utilizado en estas cabañas que la gente abre y bueno, no se sabe desde dónde viene. Casas no conectadas al alcantarillado, cocinas, baños, jardín, lo que necesite, www.oxibiota.cl. También les recuerdo Casinos Master Cook, concesión de casinos de alimentación para empresas que lo ayuda a solucionar el problema de alimentación para su empresa y a la vez mantiene contento a sus funcionarios y empleados. Y esto producto de que ellos tienen dos grandes especialidades. Atender bien, eso es lo primero. Y en segundo lugar, tener comida casera, que usted pueda realmente disfrutar de la alimentación que tiene en su oficina. Pregúntele a Master Cook los planes que le puede ofrecer según las necesidades de su empresa, ventas @mastercook.cl o www.mastercook.cl. Y por último, Canal OM es un centro de bienestar que en este verano está arrendando este loft maravilloso. Algunos ya me han comentado a través del mail del programa. Tiene este loft que usted puede reservarlo y arrendarlo para su familia, para un fin de semana, para 15 días y que puede disfrutar de este jardín precioso que tiene Canal OM, o puede disfrutar de los del mar, puede disfrutar de todo lo que le ofrece Canal OM, que al final de cuentas tiene que ver con desconectarse y tener un poco de calma con algo que hoy es una riqueza, la vegetación y ese bienestar que uno necesita de poder en algún minuto desconectarse del día a día. Esto queda solo 2 horas al norte de Santiago, en el kilómetro 213, Ruta 5 Norte, entre Pichidangui y Los Vilos. Vista privilegiada al acantilado, el mar y estos atardeceres espectaculares. Lo bueno de estar en el loft, además, es que usted puede ir con la familia. Pura energía. Reservas @canalon.cl o entre al Instagram, va a poder ver las imágenes en @canal_on, o también lo ve en Booking o Airbnb. Vale la pena hacer algo distinto. Sara y Daniel, nos vamos de lleno. ¿De qué se trata la investigación que hicieron con respecto al fentanilo y las grandes sorpresas o qué encontraron que nos puedan comentar? Quizás comenzamos con Sara. Bueno, pues agradecerte, Nicole, por esta invitación. Un gusto poder estar aquí también compartiendo este espacio con Daniel, con quien realizamos esta investigación. Bueno, digamos, tenemos varios hallazgos de esta investigación. Lo que queríamos ver un poco es cuál es el estado de las dinámicas frente al fentanilo en Sudamérica, y tomamos como ejemplo los casos más representativos, que son Colombia, Argentina, Brasil y Chile, después de una revisión pues de cuáles son las dinámicas asociadas al fentanilo en los diferentes países de la región. Digamos, como tú bien mencionas, se ha hablado mucho de fentanilo, las dinámicas del fentanilo en Estados Unidos, en la frontera con México, pero lo principal que encontramos es que es una dinámica muy diferente a la que vemos en Sudamérica y específicamente en los países que analizamos. ¿Por qué es diferente estas dinámicas? En Estados Unidos y México actualmente se está hablando mucho del fentanilo producido de manera ilícita. Es este fentanilo que se crea en laboratorios clandestinos, en lugares rurales, con precursores químicos desde cero, y pues que es un fentanilo que tiene, digamos, pues condiciones de salubridad y es creado en condiciones de salubridad diferentes. Lo que encontramos en Sudamérica y en los países de análisis es un fentanilo completamente diferente. Es un fentanilo de uso médico, es decir, un fentanilo creado en laboratorios farmacológicos con todas las condiciones de seguridad, y eso ya implica que sea pues una dinámica diferente. En ese sentido, pues lo que vemos principalmente en los países de análisis es un tema de desvío de ese fentanilo de uso médico hacia el consumo recreacional.
Y también, pues, mm, básicamente, pues ese es como uno de los grandes hallazgos. Los países que analizamos no tienen unas tendencias altas de consumo de opioides, como si sucede en Estados Unidos, de eso Daniel nos puede contar un poco más. Eh, y en esa medida, sí vemos que el tema del fentanilo en estos países de análisis, Colombia, Brasil, Chile y Argentina, es una dinámica mucho menor y poco comparable con la dinámica que está ocurriendo en Estados Unidos y en México en cuanto a dimensiones, pero sí es un tema que alerta y que trae consigo riesgos, sobre todo asociados a cómo esa disponibilidad de fentanilo de uso médico y la posible mezcla de este fentanilo de uso médico con otras drogas podría generar una disponibilidad en el mercado de las drogas. Y le doy también Sí, espacio. Daniel, tú me puedes complementar lo de Sara, pero aprovecho de preguntarte, ¿qué nos dice el hecho de que sea distinto desde dónde surge el fentanilo en estos países sudamericanos, en el caso de Chile, que para efectos de nosotros es lo que más nos preocupa? ¿Qué nos dice el hecho de que venga del laboratorio farmacéutico, que se hace producto a través de robo o que se está produciendo no para el consumo en clínicas, hospitales, sino que incluso en esos laboratorios se está produciendo para el mercado negro? Voy a contestar primero esa pregunta, esa última pregunta que tú haces directamente y luego trato de complementar un poco lo que decía Sara. Es una desviación ilegal, es fentanilo producido por farmacéuticas para uso médico, principalmente anestesia, de alivio del dolor. Pero en esas sistemas de salud, en las facilidades médicas, algunas personas como personal de salud o personas externas desvían ilegalmente ese fentanilo para venderlo en un mercado negro, en un mercado paralelo, a lo que Sara se refería como uso de carácter recreativo. Entonces es una desviación ilegal de un fentanilo producido legalmente para uso médico para un mercado ilegal o paralelo de recreativo. Quiero dar un poco de contexto para complementar lo que decía Sara. Desde más o menos 2012-2013, arrancando en Norteamérica, aquí incluyo obviamente no solo Estados Unidos, sino también Canadá, todo lo hemos visto en los medios de comunicación, en reportes académicos, en reportes de centros de pensamiento, una epidemia sin precedentes en el uso de este opioide sintético. Este es un opioide que bien puede provenir de uso médico o bien puede ser producido ilegalmente, como decía Sara, y esa producción ilegal primordialmente se concentra en China y llega directamente el fentanilo o crecientemente en los últimos años producido en México a partir de la importación de precursores químicos hacia México y en laboratorios clandestinos se produce el fentanilo y se exporta a los mercados de consumo principales que son Estados Unidos y Canadá, por lo menos hasta ahora. Lo que vemos en la región básicamente es como decía Sara, voy a enfatizar un tema importante que decía Sara y que encontramos en el trabajo y es en la investigación, y es que los niveles de consumo de fentanilo, de incautaciones, de tráfico, etcétera, son muy bajos en la región comparado con lo que se ha visto obviamente en Norteamérica, pero en el último año, en 2024, y esto ata con lo que tú decías en la introducción cuando estabas comenzando, un aumento muy pronunciado en 3 de los 4 países de incautaciones de desvío de fentanilo médico, de estas ampolletas de fentanilo médico, lo cual genera una voz de alerta. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que se dieron en Estados Unidos, en Canadá y en algunos otros países del mundo para el surgimiento de esta epidemia? Antes de eso, déjame decirte, el fentanilo es un opioide sintético 50 veces, entre 50 y 100 veces más fuerte, más potente que la heroína. Entonces, pequeñas desviaciones de la dosis pueden generar la muerte de la persona en pocos minutos. Por eso es tan delicado y por eso, digamos, una de las razones por las cuales es un tema tan delicado es esa, que la potencia del fentanilo es mucho más alta que la de la heroína, que ya es una droga bastante fuerte.
¿Cuáles fueron las condiciones, digamos, las dos precondiciones que se dieron en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá, y que desataron esta epidemia? Primero, una cosa que llamamos una demanda base por opioides en los mercados de Estados Unidos y Canadá. Y esto lo decimos en el artículo y yo creo que hay que ser enfático en esto, por irresponsabilidad que casi que raya en la ilegalidad en la prescripción médica de calmantes de dolor por parte de médicos, de personal de salud, que irresponsablemente empezó a medicar opioides de manera descontrolada sin tener en cuenta las consecuencias que esto podía tener. Entonces había una demanda base por medicamentos para calmar el dolor por parte de la población. Y segundo, unas redes de distribución local ilegales, traficantes, dealers, etcétera, que aprovecharon esto y se dieron cuenta rápidamente que podían o aprovechar esta demanda que había para ofrecer una cantidad a un precio mucho más bajo una sustancia mucho más potente. Y esto desató, digamos, la confluencia de estas dos condiciones desató una ola de consumo de fentanilo en Norteamérica y Canadá, que claramente al verla en medios de comunicación, en reportes de prensa, etcétera, desata un temor fundado y bien fundamentado de que tenemos que ponerle atención a esto. Entonces, ¿por cómo surgió este proyecto? Gran parte de la literatura, de los reportes que hay sobre fentanilo se han generado en Estados Unidos, en Canadá y en algunos países de Europa contados. En Sudamérica no sabíamos nada. México es distinto. El capítulo de México es completamente distinto porque es un país donde el fentanilo ha entrado, hay producción ilegal, etcétera. Sudamérica es distinto a México en este caso de esta droga particular. Claro, ahora, Daniel, el problema del fentanilo es que para poder hacer un rastreo de las drogas, que antiguamente, hablo antiguamente, pero producto de el fentanilo produce nuevos desafíos. Hay ciertas drogas como la marihuana o la cocaína que necesitan ciertas condiciones naturales, elementos naturales, y por ende necesitan de cierto clima, necesitan de cierto espacio geográfico. Y se puede hacer una especie de seguimiento o ruta desde donde emerge. Pero con el fentanilo la amenaza es superior porque puede estar en cualquier lado y en cualquier parte sin necesidad de de tener que hacer un mapa georreferencial de algún tipo de temperatura, de algún tipo de clima. Eso es lo que lo hace además tremendamente difícil de rastrear y tremendamente también difícil de combatir, ¿o no? E impone unos retos de política pública muy diferentes a, por ejemplo, la producción y tráfico de cocaína, de heroína, de marihuana, que son las drogas que comúnmente se consumían en la región. Se siguen consumiendo, pero digamos, han emergido drogas sintéticas, no solo el fentanilo, sino otras sintéticas que no necesariamente son depresoras del sistema nervioso central, y que imponen unos retos distintos. ¿Por qué? Por lo que tú decías, que estas drogas no provienen de origen natural de una planta como la hoja, la planta de la coca o la marihuana o cómo se produce la heroína, sino que se pueden casi que producir en una cocina de una casa adecuada para mezclar unos precursores químicos. Entonces impone unos retos de política muy distintos, de política pública muy distintos. Ahora, en Estados Unidos, no sé si me lo quiere contestar Sara o Daniel, eh, han salido unas cifras que son para asustarse, como por ejemplo que en el 2022 el fentanilo fue la causa del 96% de las muertes relacionadas con el abuso de droga. ¿Es así? ¿Ustedes manejan otras cifras? Bueno, nosotros nos basamos con las cifras que da el gobierno de Estados Unidos frente a ese tema. Es importante también mencionar que las últimas cifras ha habido una disminución en las muertes por sobredosis asociadas al fentanilo en Estados Unidos, lo que ya pues muestra también como un cambio en las dinámicas del mercado en Estados Unidos, principalmente asociado también a los cambios en las dinámicas criminales en las principales zonas de producción del fentanilo ilícito, que una de ellas es, por ejemplo, Sinaloa, en México. Y sí, digamos, nos basamos de esas mismas cifras que da el gobierno estadounidense. Algo que tú mencionabas ahorita, Nicole, y para complementar también la respuesta de Daniel, el fentanilo es muy diferente a las drogas de origen natural e incluso a drogas sintéticas. ¿Por qué?
Y en esto voy a hablar del fentanilo producido ilícitamente. Em, el fentanilo, digamos, incluso la metanfetamina es una droga que se mueve en altas unidades de medida, en kilos, muchos kilos o incluso toneladas. El fentanilo se mueve o sea, 5 kilos de fentanilo ya es una carga enorme de fentanilo. Y ese también es un reto para los países porque le da una facilidad muy alta de moverse o de ser movido sin ser detectado. Eso es importante mencionarlo. Lo mismo con las ampolletas de fentanilo. Pues son de uso médico, son ampolletas pequeñas, entonces hay también una facilidad en la movilidad, principalmente porque son legales también. Ya el tema es entrar a identificar dónde están ocurriendo esos desvíos o qué está facilitando esos desvíos de fentanilo médico. Lo que me parece preocupante de lo que arroja la investigación de ustedes y que es distinto a cómo se comercializaban otras drogas, en relación a Sudamérica, diciendo que el fentanilo se comercializa principalmente de los derivados que vienen de la producción de laboratorios farmacéuticos. Y lo que me parece preocupante es que cuando tú hablas de drogas como la marihuana, la cocaína o en general los carteles que trafican droga, son ellos mismos en sus redes de el crimen organizado, donde van traficando y llegan a otros mercados y por ahí pueden comprar a alguien de aduana o etcétera. Pero acá viene directamente de laboratorios que son lícitos, que son legales, por lo tanto acá la cadena entre el crimen organizado y la legalidad es más corta. Me parece que eso es mucho más preocupante desde el punto de vista no solamente de la salud pública, pero desde el punto de vista de la penetración del crimen organizado en las distintas instituciones formales de los países y en el caso de nuestro país de Chile también. Claro, y por eso mismo, yo creo que en muchas dimensiones lo que señala la investigación es que el fentanilo impone unos retos muy distintos para las autoridades cuando se comparan con lo que teníamos con el tráfico de cocaína, de marihuana, de heroína e incluso, como mencionaba Sara, de drogas sintéticas. Hay unos mecanismos hay unos retos para los sistemas de salud no solo para prevenir la desviación del fentanilo de uso médico hacia mercados ilegales, sino también en términos de prevención del consumo de sustancias psicoactivas y sistemas de monitoreo. Otro aspecto fundamental que señalamos en el trabajo es el gran riesgo que tiene la región de una epidemia de fentanilo como de las proporciones que la vimos en Norteamérica, es que los grupos criminales organizados o los grupos de distribución local no tienen que ser grandes carteles, pueden ser pequeños grupos de distribución local, empiecen a hacer pequeñas mezclas de drogas comúnmente consumidas, cocaína, metanfetaminas y otras drogas que comúnmente se consumen en el mercado con fentanilo. ¿Para qué? Para inducir esta demanda. Esta es una droga que por su potencia genera una adicción mucho más rápida que otras sustancias psicoactivas y esto hace que una persona que pruebe unas pocas veces el fentanilo genere un patrón de dependencia de esta sustancia psicoactiva mucho más rápido que lo que se genera con cocaína o incluso con heroína, que es una droga que ya genera un patrón de adicción muy rápido. Estos países que Yo usted, quiero, Sara, tú me agregas lo que quieras, pero te aprovecho. vale, Estos países que ustedes investigaron en Sudamérica, ¿están tomando acciones o le bajan el perfil? En Chile en general con el fentanilo se baja el perfil. Entonces te quería preguntar, ¿qué hallazgos encontraron acerca de Chile, del mercado del fentanilo, del crimen organizado con respecto al fentanilo en mi país? Y si es que se le está bajando el perfil a algo que, si no se toman carta en el asunto, va a irrumpir como una gran crisis de salud, como lo dijo Joe Biden en el caso de Chile, y con respecto al avance del crimen organizado también. bueno, pues antes de pasar con esa pregunta, yo solo quería agregar algo que mencionaba Daniel y es el fentanilo. Sí, lo que encontramos está siendo desviado de estas facilidades médicas, pero también creo que es importante tener en cuenta que el fentanilo, y sobre todo en la región
es muy importante para tratamientos de uso médico, que eso era también algo que hablábamos con nuestras fuentes en los diferentes países y es, claro, ahorita con todo lo que está sucediendo con el fentanilo de uso ilícito en Estados Unidos y en México, hay mucho temor asociado al fentanilo, pero el fentanilo de uso médico es de gran importancia para el tratamiento de enfermedades crónicas, para el tratamiento del dolor crónico, para también temas de anestesia. Entonces, digamos, es muy importante tener eso en cuenta porque el fentanilo pues tiene que seguir estando disponible en los países para el tema médico. Lo importante es fortalecer como esas cadenas y la vigilancia de las cadenas de suministro para evitar el desvío. Teniendo eso en cuenta, y para responder a tu pregunta, Nicole, lo que encontramos en Chile y en general en todos los países es que hay dentro de las instituciones del Estado, los centros de alertas tempranas, hay una alerta en general de frente al fentanilo, digamos, todas las instituciones en Colombia, Brasil, Chile, Argentina están en alerta frente a una posible llegada de una dinámica asociada o similar a la que se ve en México y en Estados Unidos y frente a eso sí se están tomando medidas. En nuestra investigación damos algunas recomendaciones también de elementos que se pueden fortalecer. Y específicamente lo que encontramos en Chile es, no hay una base de consumo de opioides alta, eh, sí ha habido un aumento de incautaciones, de desvío de fentanilo de uso médico, ha habido un aumento en esas incautaciones de ese tipo de fentanilo. Em, no se tiene mucho conocimiento en el momento de cuáles son los tipos de actores ilegales que están detrás de estas redes. Digamos, lo que nos hablaron nuestras fuentes es más que todo redes de distribución local, redes de distribución minoritaria y minorista de drogas. No hay un envolvimiento en este momento de grandes redes criminales o grupos criminales con presencia en el país. Por ejemplo, el Tren de Aragua, no hay todavía evidencia que demuestre que el Tren de Aragua está participando de dinámicas asociadas al fentanilo. En Chile, como sí la hay, por ejemplo, para la ketamina, Exacto. y tampoco hay evidencia, pues, que otras organizaciones criminales de países como México, ya sea el Cartel de Sinaloa o el Cartel de Jalisco Nueva Generación, estén participando de las dinámicas de desvío de fentanilo en Chile, a pesar de que sí ha habido investigaciones judiciales sobre emisarios o personas representantes de estos grupos en Chile, pero hasta ahora no se ha sabido de un posible envolvimiento de estos grupos en esas dinámicas. Ahora, ¿quienes comercializan el fentanilo son nuevos carteles o son los mismos carteles que hemos escuchado con respecto a México? El cartel de Sinaloa, como tú lo mencionabas, Sara, o Jalisco Nueva Generación, o en el caso del Tren de Aragua. ¿O han surgido nuevos carteles que vienen a amenazar la posición que tienen estos otros carteles que son traficantes de cocaína, de marihuana y de las otras drogas que conocíamos? Lo que encontramos es que son redes de distribución local mucho más pequeñas, menos sofisticadas. Hay casos documentados, por ejemplo, de anestesiólogos, médicos con especialidad en anestesiología en Argentina particularmente, que han sido procesados por el sistema de justicia por las desviaciones de este fentanilo médico. De hecho, en Argentina hay un problema o hubo un problema en algún momento de adicción de un grupo de anestesiólogos suficientemente grande para levantar alertas. Estas redes de distribución son muy pequeñas, no están desafiando, digamos, no son redes que desafían el PCC en Brasil o los grandes carteles de droga que operan en Colombia o en Ecuador, sino que están involucrados en un mercado mucho más local de desviación de fentanilo de uso médico para distribución en mercados negros o paralelos, ilícitos, pero no son, digamos, no encontramos ninguna evidencia, a pesar de que lo que sugeriría la intuición es que en la distribución de fentanilo desviado de uso médico,
están grandes carteles del narcotráfico involucrados, no encontramos ninguna evidencia de eso. Y para esto entrevistamos muchísimos expertos en los 4 países que analizamos, personal de policía judicial, de fiscalías, y en ningún país hay procesos judiciales contra grandes carteles del narcotráfico por desviación de uso de fentanilo de uso médico. Para el consumidor es más barato, para el consumidor adicto es más barato el fentanilo que comprar marihuana o comprar cocaína. Sara, ¿quieres contestar eso? Pues digamos, em, como este tema del fentanilo de uso médico en los países que analizamos es tan inicial, nuestras fuentes no nos dieron datos de cuáles son ahorita los precios asociados. Sí, sabemos que son precios bajos, no es costoso acceder a ese dosis de fentanilo de uso médico. Entonces, sí, digamos, no tenemos como una línea para comparar con los precios de otras drogas, pero sí sabemos que son precios bajos. Acá hay que hacer una anotación, Nicole, y es que comparar el precio, por ejemplo, de 1 gramo de cocaína con el precio de 1 gramo de marihuana, con el precio de 1 gramo de heroína, hay que tener mucho cuidado por la conversión de unidades, de equivalentes en alguna medida de unidades. Lo que se conoce de la evidencia de Estados Unidos es que el fentanilo, ese mayoritariamente producido ilegalmente, no desviación de uso médico, ya corrigiendo por unidad de medida y por unidad de consumo, es mucho más barato y más potente que la heroína, que es su equivalente, digamos, natural con el cual se le podría comparar. En Latinoamérica, en Sudamérica, yo diría que incluso ahí podemos meter a México, no hay buena información de precios. La información de precios que se obtiene, que hay disponible, es de textualmente, esto suena como a película de ficción, pero es de básicamente programadores o personas expertas en lo que es la dark web, que básicamente se meten a bajar información, hacen web scraping de la información de transacciones de fentanilo. Y esa es información, pues, que es la inicial que se tiene, pero no se tiene una serie de información de precios, por ejemplo, como se tiene para la cocaína o para la heroína o para la marihuana, de cuánto cuesta 1 gramo de cocaína, por ejemplo, en Sao Paulo o en Santiago o en Bogotá o en Buenos Aires. Para el fentanilo es tan incipiente el mercado todavía que no se tiene una buena base de datos de precios, con lo cual hacer esa comparación de precio por unidad o por gramo es complicado por ahora. Ojalá esta respuesta nunca la tengamos que responder. Esto Pero nunca sabemos lo tengamos que cuánto responder mueve, porque no es importante. Daniel, pero ¿sabemos cuánto mueve el mercado ilícito del fentanilo en estos países? No, Tampoco. no Ah, es tan muy incipiente ilícito. el mercado que se sabe muy poco. Incluso en México las estimaciones que hay son aproximadas. Mira, en cosas que yo he hecho en el pasado de investigación académica, a mí me tomó años de investigación cuantificar cuánto mueven los carteles del narcotráfico producto del tráfico de cocaína, de la producción y tráfico de cocaína. Como son mercados paralelos, los sistemas de información son difíciles de acceder, hay que reconstruir prácticamente la cadena de valor y es muy difícil saberlo. En Colombia, por ejemplo, el narcotráfico en este momento está moviendo cerca del 4.5% del Producto Interno Bruto. Estamos en el pico máximo histórico, incluso mayor que lo que movía en la época de Pablo Escobar el narcotráfico. Para fentanilo, como es un mercado todavía tan incipiente, es muy difícil y sería muy aventurado e irresponsable decir esto mueve tantos millones de dólares en tal país. No hay esa fuente de Daniel, información. la cifra que tú me das de Colombia con respecto a 4 o 5% del PIB, ¿esto tiene que ver con permitir que avance el crimen organizado y el narcotráfico en el gobierno de Petro o venía de antes? No, la producción y tráfico de cocaína viene creciendo en Colombia había tocado un piso mínimo en 2013, 2014 y desde ahí empezó a aumentar, es decir, desde más o menos 2 o 3 años transcurridos del gobierno Santos, empezó a aumentar, en el gobierno de Iván Duque siguió aumentando y en el gobierno de Gustavo Petro ha aumentado aún más que proporcionalmente. La tasa de incremento ha sido aún mayor, pero viene aumentando desde hace mucho tiempo, desde hace por lo menos 10 años viene aumentando. Que se permite, que aumente refleja
el mirar para el lado de un gobierno refleja el que a lo mejor hay una relación entre el gobierno y esos carteles o refleja otras cosas, aumenta por otras situaciones, Daniel? Y te lo Yo pregunto creo que porque al hay, final de cuentas lo que ocurra con la producción de drogas en Colombia nos afecta a todos los países. Hoy sí, en sí. día Mira, para responderte esto te voy a dar una... No, no me estoy desviando de la respuesta, si quieres a ahorita ver, volvemos. Mira, producir 1 gramo de cocaína pura en las selvas de Colombia, en un laboratorio en las selvas de Colombia, cuesta entre 2.3 y $2.5 el gramo de cocaína. Ese gramo puesto en Chicago, en Ámsterdam, en Sydney, puede costar cualquier cosa entre 120 y $250 por gramo, cuando producirlo cuesta $2.5 por gramo. Esa rentabilidad de poner 1 gramo de cocaína con un 92-93% de pureza, que es lo que sale del laboratorio en Colombia, en las calles, en las calles textualmente de los países desarrollados o los países de consumo, es lo que genera, digamos, esas rentas ilegales de las cuales se nutre el crimen organizado. Esa información para el fentanilo no la tenemos, simplemente no la tenemos. Hay alguna información esporádica o de una incautación o de unas compras, digamos, encubiertas que hagan las policías judiciales en los países, pero eso no lo tenemos. Pero definitivamente a pesar de que hay minería ilegal, hay extorsión, hay secuestros y hay unos mercados ilegales emergentes, la producción y tráfico de drogas, de sustancias ilegales en Latinoamérica es la principal fuente de financiación de los grupos criminales organizados, desde México hasta el extremo del Cono Sur. Ha habido otros mercados ilegales emergentes, pero sigue siendo la principal fuente de financiación y eso no se puede negar. yo les preguntaba a los dos, a Sara conversábamos con respecto a qué carteles están detrás del fentanilo y al parecer son más pequeños, no son los mismos, pero hace un mes atrás en Chile se detuvo a dos personas del cartel Jalisco Nueva Generación con uno de los mayores decomisos de metanfetamina. Yo les quiero contar, ustedes están en Colombia, para Chile estos son fenómenos muy nuevos. Esporádicamente teníamos incautaciones, pero saber que en nuestro territorio hay gente de el cartel Jalisco Nueva Generación instalado, a lo mejor no está instalado el cartel completo, pero tienen acá algunos líderes funcionando, viendo de qué manera pueden penetrar más el mercado y utilizar también la frontera de Chile para sacarlo para afuera. Es muy nuevo para nosotros, o sea, sigue sorprendiéndonos. Entonces te lo preguntaba, Sara, porque cuando uno ve que están estos carteles funcionando y hay un decomiso de metanfetamina por acá, y uno dice, bueno, ¿serán estos los que están operando también el fentanilo? Tú me dices que a lo mejor son más locales, algo más pequeño, ¿no? Sí, sin duda. Como bien decía Daniel, lo que encontramos en la investigación es que las redes que están detrás de este desvío del fentanilo de uso médico hacia pues un mercado negro y hacia pues el consumo recreativo de este fentanilo son redes pequeñas, son redes de distribución minorista de drogas y no son los grandes carteles o grupos criminales que hemos conocido en América Latina, en Colombia, por ejemplo, las autodefensas gaitanistas de Colombia no, el ELN tampoco, en Brasil no encontramos participación del PCC. Entonces, sí, lo que encontramos en general en los cuatro países son redes muy pequeñas, muy locales y más que todo enfocadas a la distribución minorista. Mm, Ahora bien, en cuanto al tema de o bueno, las drogas sintéticas en general, hay que decir que es un tema muy nuevo en los diferentes países que investigamos. Digamos, tal vez en Brasil y en Argentina puede haber como una experiencia un poco de más años atrás asociada al éxtasis, por ejemplo. En Chile, pues ya hay varios años con presencia de la ketamina, pero realmente el tema del fentanilo es nuevo para toda la región y está en una dinámica y en un porcentaje muy mínimo respecto a Estados Unidos y México. Ahora, frente a la pregunta también que hacías de estos emisarios, sí algunas de nuestras fuentes en Chile nos mencionaron que
en el pasado han identificado emisarios de organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa o el Cartel de Jalisco Nueva Generación en Chile y han sido detenidos en Chile, pero no han encontrado pues una presencia permanente de estos grupos en Chile. Ahora bien, con ese decomiso de metanfetamina, digamos, pues ya tendrían las autoridades que entrar a investigar como qué puede haber detrás de eso, pero sin duda es interesante ver cómo pues es una incautación de una gran carga de metanfetamina y valdría pues la pena ver qué puede haber más allá. Bueno, el Tren de Aragua sí acá ha estado instalado, hay un proceso judicial con 15 integrantes, es el que se hizo en algún minuto más famoso o conocido por la instalación de carteles en Chile. Ahora te pregunto por Sinaloa, porque hubo un reportaje también en el New York Times con una investigación de periodistas infiltrados en un laboratorio en Sinaloa que iban relatando cómo ingresaron a este laboratorio, relataban con mucha imagen de cómo funcionaba el laboratorio fetanilo con gente, ellos lo ponían como disfrazados de astronauta, etcétera. Y Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, dijo que no era verdad simplemente el reportaje y The New York Times lo defendió. Y estábamos hablando que esto se realizó, esta investigación se realizó en Sinaloa. Por eso te preguntaba por los carteles, porque Sinaloa para uno es sinónimo del cartel de Sinaloa. Yo no sé si ustedes leyeron ese reportaje. No Dale, sé si Sara. Daniel o Sara. Dale, Sara. Pues no, no tengo conocimiento del reportaje específicamente que estás mencionando. Digamos, dentro de Inside Crime sí hemos hecho un seguimiento importante al tema de la producción de drogas sintéticas en México. Y de hecho, sí encontramos en nuestros diferentes viajes de campo a Sinaloa, por ejemplo, que sí había en el pasado una producción ilegal de fentanilo en Sinaloa específicamente. Ahora bien, eso ha cambiado en los últimos meses. Hubo una prohibición de la producción de fentanilo en Sinaloa por parte de los Chapitos, que es una de las facciones más importantes del cartel de Sinaloa, liderada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. Esa prohibición sí generó un cambio en las dinámicas de producción ilícita de fentanilo en Sinaloa. Entonces, sí, me parece importante mencionar que si bien en las investigaciones que hemos hecho en Inside Crime sí hemos encontrado una producción ilegal de fentanilo en el estado mexicano de Sinaloa, ha sido una dinámica que se ha venido transformando en los últimos meses asociada a pues, la captura de uno de los chapitos, también la captura de Ismael El Mayo Zambada. Entonces sí ha sido un cambio y una dinámica que se ha transformado. Sí, ahora en parte del reportaje se hablaba del reclutamiento de estudiantes de química, lo que la presidenta de México dijo que eso era una desfachatez, una tontera, que no existe ningún indicio. ¿A quiénes utilizan en los laboratorios, Sara o Daniela? ¿Reclutan estudiantes de química? Son personas, incluso para cocaína, son personas con unos conocimientos muy básicos de química. No, no tiene que ser una persona muy sofisticada. Claro, cuando quieren hacer, y los mercados ilegales de drogas hacen mucha innovación textual como la hacen las empresas a nivel mundial. Innovaciones tecnológicas que básicamente intentan ser más productivo, disminuir los costos de producción, mejorando la eficiencia. En todos los mercados de drogas ilegales hemos visto innovaciones, muchas de las cuales son obtenidas o logradas a partir de una mejora en la eficiencia de mezcla de precursores químicos. No solo para fentanilo, esto ha sido documentado en la producción ilegal de fentanilo, sino también para otras drogas que comúnmente sí se consumen en la región. Ahora, la irrupción de China acá es interesante con respecto al fentanilo. Inside Crime también hizo una investigación con respecto a los precursores que China exportaba hacia el mercado latinoamericano. El rol de China es interesante porque en general, cuando nosotros
hablábamos antiguamente de los carteles y del crimen organizado en Latinoamérica, siempre uno lo visualizaba, la producción de droga en Latinoamérica, en México, en Colombia, en Ecuador, hay otros países también, para el mercado europeo. Pero acá estamos hablando que viene en otra dirección. China alimenta con precursores a los carteles acá o a los grupos criminales acá para que produzcan fentanilo. ¿De qué manera vino esta interacción con China y de qué manera ahora tenemos involucrado a este potente país en este mercado ilegal del fentanilo? No sé si quiere Daniel o Sara, el que quiera. Sara. Listo, pues mira, Nicole, realmente no es una dinámica nueva. Esto no es una dinámica nueva y es muy interesante lo que sucede en este tema de las drogas sintéticas porque sin duda hay mejor dicho, las líneas entre lo legal y lo ilegal se desdibujan mucho más y también es un mercado que conecta pues a diferentes países del mundo. China sin duda es el país más conocido por ser el origen de la mayoría de los precursores químicos que son utilizados en la producción de drogas sintéticas en países como México, que es específicamente el caso que más conozco. Pero es importante tener en cuenta también que no es el único. ¿Por qué? Porque los precursores químicos de las drogas sintéticas son sustancias químicas, bueno, digamos para el fentanilo, los precursores químicos específicamente son muy específicos y de hecho en gran parte de los países están bastante regulados porque son sustancias muy específicas, eh, pero lo que ha venido sucediendo es que como en una ecuación química, en una enlace químico, tú te puedes ir yendo hacia atrás. Entonces tú tienes los precursores, pero si los precursores están regulados, te puedes ir a los preprecursores que pueden tener menos regulaciones en algunos países. E incluso te puedes ir más allá de los precursores, a las sustancias químicas esenciales, que son sustancias usadas en una amplia gama de economías, en una amplia gama de industrias, por ejemplo, en la industria alimentaria, en la industria automotriz. Entonces, es mucho más fácil acceder a esas sustancias, no solo desde China, sino desde muchos otros países que tienen mercados químicos importantes, porque son sustancias que son utilizadas en una amplia variedad de productos legales. China sí es el principal origen de estas sustancias, pero incluso en una investigación que hicimos en Inside Crime, nos dimos cuenta que India, por ejemplo, también es un país desde el cual vienen muchas de esas sustancias a México. También Alemania, por ejemplo, un país con una industria química muy importante, es origen de algunas de estas sustancias que son usadas en la producción de drogas sintéticas en México e incluso también Estados Unidos. Y aquí el tema importante a tener en cuenta, que es una también de nuestras recomendaciones en la investigación que hicimos con Daniel, es prestar bastante atención a esas diferencias en los regímenes regulatorios de estas sustancias químicas en los países. Claro, los países que tú me nombras, China, India, Alemania, son países que tienen un desarrollo farmacológico y de farmacéutica gigante, tienen una industria muy, muy potente. Nosotros en Chile tenemos productos que vienen de India, de laboratorios chinos, y bueno, los europeos se conocen, y Estados Unidos, que tiene laboratorios importantes. Pero con respecto a China, uno podría desprender que no solamente se trata del mercado ilícito y a lo mejor de ser flexibles y abiertos con su regulación y no hacer nada, como leía en un reportaje de Foreign Affairs, no hacer nada por detener esta exportación de percursores, producto que para China también es parte de la guerra geopolítica, una estrategia geopolítica hacia Estados Unidos, o como se le llamaba antes, la guerra de las drogas, como la guerra del opio, es decir, no hace nada por detener la expansión de esto y así tiene a una población
drogada, como hablaba Biden, de esta tragedia para la sociedad norteamericana. ¿Se puede extrapolar a esta mirada más política del fenómeno del fentanilo? Daniel, quizás me puede responder. Yo creo que sí, aquí entran, digamos, como tú bien dices, unos asuntos o unas dimensiones de política internacional que seguramente van a cambiar en la nueva administración de Estados Unidos. La relación con China, ya, por ejemplo, el presidente electo Trump ha hecho anuncios sobre el énfasis de la guerra contra las drogas en lo que tiene que ver con México. Y eso seguramente va a cambiar mucho versus la administración Biden, la aproximación que Estados Unidos tiene frente al tema de sustancias ilegales, no solo con respecto a México, sino yo creo con respecto a toda la región de Latinoamérica. Va a cambiar el énfasis. El gobierno Biden tenía una aproximación mucho más de salud pública, de no entrometerse, digamos, en asuntos internos de seguridad y de combate contra las drogas en países como Colombia, como Ecuador, en donde hay un fenómeno emergente muy delicado desde más o menos el 2021-2022, y la administración Trump seguramente va a tomar otra postura de geopolítica. Claro, cuando ya uno vincula a China, ya las dimensiones del problema geopolítico son mucho mayores, son muchísimo mayores. Sé que en el proyecto de Brookings, Wanda Felbach-Brown, que es quien ideó este proyecto y quien lo ha liderado en los últimos años, tiene un capítulo específico sobre esa geopolítica entre Estados Unidos y China en lo que tiene que ver con los precursores químicos que se utilizan para producir fentanilo. Y es un tema de primer orden de geopolítica y va a seguir, lo siento. Ahora, Brasil, Chile, Colombia, Argentina, que fueron parte de la investigación de ustedes, Sara y Daniel, ¿alguna diferencia entre estos países? ¿Alguno que ya esté con el fentanilo más involucrado en las calles y en el crimen organizado? ¿O estos cuatro países más o menos tienen una situación similar? Realmente los cuatro países tienen una situación muy similar. Colombia sí ha presentado un incremento más grande en la cifra de decomisos de fentanilo de uso médico en los últimos meses, que es algo también importante de mencionar. Existen dentro de las autoridades colombianas alertas asociadas a esto, específicamente por lo que mencionaba Daniel, y esto es general a los cuatro países, y es ese riesgo de que se pueda crear un mercado de consumo basado en la demanda, y el principal riesgo asociado a eso es la mezcla de fentanilo con otras drogas, eh, por ejemplo la cocaína. Acá en Colombia el tusi pues es una droga pues común también, de común uso en el mercado de consumo recreacional de drogas, entonces existe ese riesgo. Y digamos en ese sentido, el aumento en las incautaciones de fentanilo en Colombia, pues, y ese aumento mucho más grande respecto a los otros países, sí lo pone como en especial alerta al país. Mm, ¿Qué encontramos como de tendencias generales en los cuatro países? Tanto en Colombia como en Chile y en Brasil, el consumo de opioides es muy bajo. En Argentina, por ejemplo, el consumo de opioides es más alto que en estos tres países, pero lo que encontramos en Argentina es, y lo que nuestras fuentes allí nos mencionaban es, este consumo de fentanilo de uso médico parece ser para un nicho muy específico. Como ahorita mencionaba Daniel, pues ha habido una experiencia de usuarios de este medicamento de manera recreacional dentro del gremio médico. Entonces sí lo ven como algo muy específico, de un nicho muy específico, pero Argentina tiene, de los países analizados, la única experiencia eh, en todos los países que analizamos de muertes asociadas a fentanilo, a un análogo del fentanilo que ingresó de manera ilícita al país, que es la situación que se dio a comienzos de 2022, donde más de 20 personas Mm. resultaron muertas en la provincia de Buenos Aires asociada al consumo de cocaína, que sin ellos saber estaba mezclada con carfentanilo, que es un análogo del fentanilo. Entonces, eso sí es como una alerta muy grande, pues,
en la región en general. Y pues Argentina sí tiene esa experiencia diferencial de ser el único país que ya ha vivido como una situación de ese tipo en la región. De resto, en los cuatro países analizados vemos dinámicas muy similares. Redes pequeñas minoristas dedicadas a la distribución son quienes están detrás de esto. Sí hemos encontrado en algunos de los países, por ejemplo, bueno, en general, sobre todo Colombia, Chile y Brasil, sí hemos encontrado y en la información que analizamos, incautaciones que se han dado en lugares donde hay presencia de otras drogas, lo que a nosotros nos generaba alerta sobre si ya puede haber como una intención de haber mezclas de diferentes drogas. Entonces, sí, yo diría que esos son los hallazgos en tendencia de los cuatro países. ¿Se pueden frenar estos fenómenos? Yo trabajo en medios de comunicación y en general los periodistas hacemos algunos tipos de investigación y hacemos proyecciones, los expertos alertan, dan sugerencias. Lo que se ha visto en general en Latinoamérica con los carteles de las drogas es avance, es penetración. ¿Se puede hacer una proyección de lo que puede ocurrir con el fentanilo, Daniel? Mira, si yo tuviera que hacer alguna predicción, por una precondición que hay en Sudamérica y en general en Latinoamérica sobre lo que ha mencionado ya varias veces Sara, las tasas de prevalencia del consumo de opioides, es decir, esa población base que demanda opioides como sustancia preferida de consumo, sustancia psicoactiva preferida de consumo, es muy baja. Esto no elimina el riesgo de lo que también ha mencionado Sara y hemos conversado acá, que los grupos criminales o de distribución local o grandes carteles empiecen a mezclar para inducir esa demanda. Ese es el gran riesgo, pero como yo estoy viendo las cosas en este momento, las sustancias preferidas de consumo en Latinoamérica son muy diferentes a las de países de Europa o Estados Unidos, en donde un grueso de la población con preferencias hacia depresores del sistema nervioso central, cuando en Latinoamérica lo que vemos es, por aspectos que yo no conozco, sociológicos, culturales, etcétera, de preferencia por drogas distintas, la cocaína, las sintéticas para la fiesta, etcétera, que son factores culturales o sociológicos muy distintos. No quiere decir con esto que no vaya a pasar, puede ocurrir. Y acá, como decía Sara en la respuesta anterior, yo creo que hay varias dimensiones de recomendaciones. Una de las principales es para el sistema de salud, mecanismos de monitoreo, por ejemplo, mecanismos de testeo en calle de las drogas que se están consumiendo. Aquí hay que trabajar mucho con las ONGs. ONGs en territorio, que en sitios donde comúnmente se consumen sustancias psicoactivas, estén haciendo testeos y procesos químicos para saber qué está comprando la gente en las calles. Entonces, este es un mecanismo de prevención para saber e informar a la gente lo que está consumiendo. Y segundo, para las autoridades de control, la policía judicial, en Chile la policía de investigación, las fiscalías, tener mecanismos de disuasión focalizada, es decir, mandar señales muy claras, como se han hecho, como la experiencia en algunos estados de Estados Unidos ha funcionado, señales muy claras de las autoridades que en donde se diga explícitamente y públicamente cualquier grupo de crimen organizado, pequeño o grande, que se meta a traficar con fentanilo, va a tener todo el foco de atención de las autoridades judiciales. Esto, por ejemplo, en Medellín, esto lo ha documentado un colega y un amigo que trabaja en la universidad, en la Universidad de AFIT en Medellín, es una prohibición que tienen los combos, los grupos criminales organizados en Medellín. No pueden comercializar fentanilo. Es de tal proporción los riesgos asociados al consumo de fentanilo. Ellos, incluso los grupos criminales organizados entienden, esto puede generar una epidemia con cientos de miles de muertes. Entonces está prohibido por los grupos criminales organizados en Medellín traficar fentanilo. Grupo criminal que trafique marihuana con cocaína, con éxtasis, etcétera, y lo coja y lo agarremos traficando con fentanilo, Hasta, las paga. hasta en eso hay límites, dices tú. Claro que Hasta en eso hay límites, exacto. bueno, ustedes dijeron 100 veces más adictivo. ¿Ustedes investigaron? ¿Tuvieron algún problema para investigar el fentanilo? ¿Siempre es un riesgo investigar el tráfico de drogas ilegales? Realmente no tuvimos ningún problema pues investigando este tema.
accedimos pues como a fuentes, como bien decía ahorita Daniel, en diferentes espectros, pues el sector público, miembros de ONGs, académicos, y no, realmente no tuvimos ningún riesgo al investigar este tema. Sí, Daniel, por último, tú eres experto además en políticas de drogas, narcotráfico y seguridad. Todas estas dinámicas del crimen organizado y de los carteles de drogas que avanzan, ¿avanzan porque son más inteligentes que los estados o avanzan simplemente porque ya son parte del estado? Hay de En la todo. línea que acá en Latinoamérica se habla de estados fallidos o Ujú. narcoestados que ya están tan penetrados que es muy difícil que estos carteles pierdan el poder que tienen. Incluso acá en Chile se nombra a Colombia o se nombra a México. ¿Hay de todo? Hay de todo. Yo creo que en la respuesta hay de todo. Hay narcoestados, hay estados que están completamente penetrados ¿Cómo cuáles? por los carteles del narcotráfico. Yo creo que Venezuela es clarísimamente un caso en donde el cartel de los soles, el personal de muy alto rango en las fuerzas militares está directamente vinculado. En Colombia ha habido casos de políticos, campañas presidenciales financiadas por el narcotráfico, la campaña de Ernesto Samper, hay muchas investigaciones en contra de la campaña del actual presidente que fue financiada por dineros ilegales. Y como esto hay muchas campañas también de gobernadores, de alcaldes en México, en Colombia, en muchos países. Acá yo quiero retomar una frase que es sorpresiva un poquito de una historiadora colombiana que trabaja en Estados Unidos que se llama Mary Roldán. Ella dijo una cosa muy cierta. En Colombia fueron los políticos los que corrompieron a los narcotraficantes. Fue Alberto Santofimio, un político tradicional de un departamento que es el Tolima en Colombia, el que corrompió a Pablo Escobar para que se lanzara a la política. Es decir, aquí hay una simbiosis entre política y narcotráfico que hemos visto en la región, eh, y que lo que necesita, sinceramente, lo que necesita es mecanismos de investigación judicial, fiscalías muy fuertes, policías judiciales muy fuertes, que avancen en las investigaciones y den una señal clara de que no permiten esto. En algunos países, incluyo Colombia, hemos dejado esto avanzar al nivel de tener, digamos, haber tenido presidentes en Colombia que han sido claramente financiados por carteles del narcotráfico, alcaldes, gobernadores en México y en muchos países de la región. En Brasil también hay muchísimos casos de corrupción de políticos financiados por por grupos criminales organizados vinculados al narcotráfico. Eh, Hubo una es un investigación con pro López Obrador también en México. también. En la campaña del actual presidente de Colombia también hay investigaciones en curso de vinculación, en donde está involucrado su hijo, el hijo de Gustavo Petro, directamente de recibir dineros de personas que habían sido parte de grupos vinculadas al narcotráfico de alguna manera directa o indirecta. Y es un punto de no retorno, Daniel, una vez que penetra las instituciones estatales, ya sea a nivel local, regional y después los ejecutivos centrales. Una vez que penetra, ¿has visto algún caso que logre retroceder? Es un punto de no retorno para los estados, sobre todo acá en Latinoamérica. No quisiera verlo así. Yo creo que hay puntos de retorno. Se necesita una política de choque muy fuerte, digamos, un cambio en la forma de hacer política, en la financiación de las campañas políticas, pero yo no quiero dejar de pensar que si hay retorno a eso, cuesta muchísimo, cuesta muchísima voluntad política, muchísima voluntad presupuestal luchar contra esto. Yo creo que en Colombia se ha avanzado y se ha retrocedido dependiendo de la época de la que estemos hablando. Hay gobiernos que retroceden, hay gobiernos que avanzan en la lucha contra el narcotráfico, en contra de la vinculación de los dineros del narcotráfico en la política. Y hay que seguir adelante con políticos honestos, población que no se deje comprar su voto para elegir políticos o candidatos que estén vinculados al narcotráfico. Para ir terminando, Sara, yo leí algunas papers con respecto al fentanilo y decían que podrían reemplazar el resto de las drogas que son preeminentes en Latinoamérica. ¿Tú crees que el fentanilo lo puede reemplazar o hoy ocupa un lugar bastante más abajo en la lista? Pues según la investigación y los hallazgos de la investigación que Daniel y yo hicimos,
en este momento y con la información que tenemos, no se podría afirmar que el fentanilo llegara a reemplazar otras drogas. Y aquí voy a retomar algo que mencionó Daniel ahorita y es la diferencia en la tendencia de consumo en América Latina respecto a Estados Unidos. Como bien decía ahorita Daniel, en Estados Unidos hay más una tendencia a consumo de depresores, mientras que acá en América Latina hay una tendencia más alta frente al consumo de drogas estimulantes como la cocaína y el éxtasis. Entonces ya eso nos da pues como una eh, muestra muy inicial que es poco probable que el fentanilo llegara a reemplazar por completo, pues como el mercado de esas drogas. Y también tener en cuenta que finalmente países como Colombia, Perú y Bolivia siguen siendo el principal origen de la cocaína en América Latina y eso ya hace que haya una disponibilidad mucho más cercana de cocaína en países como Brasil, que es un país de tránsito de la cocaína que sale hacia Europa. eh, Países como Paraguay, como Argentina, pues es mucho más, mejor dicho, hay una tradición mucho más cercana a la cocaína que a drogas como el fentanilo, que apenas están haciendo como una introducción al mercado. Entonces, con la información que tenemos en este momento, es poco probable que eso llegara a suceder. Bueno, les quiero agradecer a ambos por esta larga entrevista. Sara García, investigadora de Inside Crime, quien junto a Daniel Mejía, investigador, coautor de la investigación académico de la Universidad de los Andes, en esta investigación de Brookings sobre el fentanilo y en la expansión del fentanilo en Latinoamérica, específicamente en Colombia, Argentina y Chile. Y me falta un país más que estaba en la... Brasil, y Brasil. 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 Pudieron hacer una especie de mapeo de, bueno, en qué estado el estado del arte, como se dice, está el uso y la distribución del fentanilo, esta droga tremendamente poderosa y peligrosa en nuestro continente. A Sara y a Daniel les agradezco mucho por estar por primera vez en la entrevista de Nicole Rodríguez. Muchas gracias a ti, Nicole. Gracias. Bueno, nos veremos en una próxima oportunidad y los dejo invitados. Hay muchos temas con respecto al narcotráfico y el crimen organizado, así que por ahí vamos agarrando otros temitas y tendré el honor de volver a tenerlos. Que tengan un muy buen día. Les recuerdo el mail del programa, nicoleperiodistachile@gmail.com. Chao, chao.